espero que sea un poquito menos, vamos a revisar los fármacos de acción colinérgica, pero específicamente los que son anticolinérgicos, ¿ya? ¿Dónde está? Aquí. Perfecto. Chat. Espérese que estoy abriendo estas cosas. Ya, ahí está. Ahí tengo todo visible. Ya. Entonces, vamos a revisar específicamente los bloqueadores, ¿no es cierto? Tanto de receptores nicotínicos como de receptores muscarínicos, ¿ya? Voy a partir revisando, porque yo les mencioné ayer que habían efectos muscarínicos sobre los vasos sanguíneos, a pesar de que los vasos sanguíneos, ¿se acuerdan que no son inervados por el sistema nervioso autonómico? Pero el endotelio tiene receptores muscarínicos, a pesar de que no es inervado, y eso pasa mucho. Hay algunas excepciones específicas, ¿no es cierto?, de receptores. Por ejemplo, hay receptores en el sistema respiratorio que son M1 y que están bajo la acción, bajo el control simpático. ¿Ya? Son un poco de excepciones. Nosotros no vamos a ver los detalles aquí. El que sea eventualmente broncopulmonar va a tener que manejar eso con más detalle. Pero esto es nada más que para explicarles cómo funciona el control ya con fármacos, no con activación necesariamente colinérgica, a menos que empiece a difundir, ¿no es cierto?, la acetilcolina por los vasos sanguíneos. Hay receptores M3 en el endotelio. Esta es la célula endotelial que tiene receptores M3, y estos receptores activan esta cascada. A mí no me interesa esa cascada, ¿no es cierto? Lo importante es que aumentan los niveles de calcio y eso produce activación de esta enzima que pasa la L-arginina a óxido, a NO, digamos. Y el NO es un relajante muscular y el mecanismo es aumentar el GMP5, ¿ya? Activando la guanilato ciclasa. Entonces, ese es un ejemplo donde hay efectos farmacológicos, como si fuera activación parasimpática en realidad, pero en realidad no está inervado, los vasos no están inervados por fibras colinérgicas, ¿ya? Ese es el mecanismo. Y aquí, recapitulando un poco, lo que nosotros estamos dedicados es fundamentalmente a mirar la parte de los receptores más asociados al simpático, los receptores colinérgicos, ¿no es cierto? Que por una parte están todos los muscarínicos, y aquí les muestro la generalidad. Si ustedes se fijan, lo vuelvo a repetir, la mayoría de los órganos tienen M3 y en algunos casos M1, y el corazón tiene M2, estos son receptores muscarínicos, ¿no es cierto? Pero fíjense ustedes aquí que hay un efecto anómalo que es manejado por el sistema simpático, mediado por receptores muscarínicos, ¿no es cierto?, a nivel de vasos sanguíneos. Y aquí genitourinario, etcétera, y aquí nuevamente en las glándulas sudoríparas termorregulatorias, que son las que regula la temperatura a través de aumentar o disminuir la evaporación, en el fondo la producción de transpiración. También está mediada por receptores muscarínicos. Esto es para mostrarles dos cosas. Uno es, estos son todos agonistas muscarínicos que los revisamos la semana pasada, ¿no es cierto?, donde está acetilcolina, hay algunos. Los ésteres, ¿no es cierto?, de colina, y los alcaloides, que son ya moléculas más complejas, que tienen anillos aromáticos, ¿no es cierto?, la muscarina y la pilocarpina. Estos son todos muscarínicos, pero también nicotínicos, ¿ya? No significa que sean específicamente muscarínicos. Hay algunos, por ejemplo, la muscarina es específica para los receptores muscarínicos, pero la acetilcolina es para ambos, ¿ya? Esta es susceptibilidad a las colinesterasas, y esto es relevante. ¿Para qué puede ser relevante saber
la susceptibilidad a la colinesterasa? Para ver la duración de su efecto. Exactamente, la duración, más que del efecto, la duración de la droga, ¿ya? La acetilcolina es altamente susceptible, por eso en general no se usa mucho como fármaco, ¿ya? Porque se hidroliza muy rápido. Y aquí hay distintas intensidades respecto a actividad muscarínica en sistema cardiovascular, gastrointestinal, vejiga, en el ojo, ¿ya? Esto es actividad muscarínica, si ustedes se fijan de los distintos compuestos, y aquí claramente, aquí les puse abajo los principales receptores muscarínicos, ¿no es cierto? M2 más en el cardíaco que en el vascular, y en el caso de el resto de los órganos, la mayoría es M3, ¿ya? Hay algunas veces M1, etc. Entonces, si se fijan, hay más de estos de acá que son menos susceptibles a la colinesterasa también, o sea, hay una serie de efectos, pero también hay diferencias entre más que la especificidad, la potencia que pueden tener, en realidad la afinidad que pueden tener para los distintos, estas drogas para los distintos receptores, y no nos vamos a meter en detalle en eso, ¿ya? Fíjense ustedes que aquí hay actividad nicotínica, interesantemente los primeros tres de arriba activan tanto los muscarínicos como los nicotínicos, ¿ya? Por lo tanto tienen efecto a nivel de órgano, por ejemplo en el sistema parasimpático o todos los sistemas que tienen receptores muscarínicos, y estos de 3D que arriba también le hacen, o sea, activan los ganglios, ¿no es cierto?, que tienen receptores nicotínicos, además de que pueden activar la placa motora, ¿no es cierto?, que tiene receptores nicotínicos. Y este es el antagonismo, lo que vamos a ver hoy día es esto, ¿ya? El antagonismo de los receptores o de las acciones, de estas acciones, ¿no es cierto?, por la atropina. Y vamos a ver qué es la atropina, ¿ya? Entonces, los anticolinérgicos son fármacos que tienen su acción sobre receptores colinérgicos, ya sea nicotínicos o muscarínicos, como se ve acá, ¿cierto? Pueden activar, o sea, pueden bloquear los receptores muscarínicos, y tenemos los antimuscarínicos, o los receptores nicotínicos, que son bloqueadores ganglionares desde el punto de vista de la acción de la mayoría de los órganos, ¿no es cierto? Pero los bloqueadores nicotínicos tienen efectos en la placa motora, más o menos dependiendo de la diferencia de afinidad de los receptores de músculo esqueléticos, que son diferentes a los receptores del sistema nervioso central, ¿ya? Y vamos a ver estos dos tipos principalmente. Y en la segunda parte vamos a ver los relajantes musculares, entre los cuales están los bloqueadores de la placa motora más específicamente. Entonces, pasamos a los antimuscarínicos primero, ¿no es cierto?, que tienen su acción bloqueando los receptores de muscarínicos. La tropaveladona, que es esta planta de acá, se ha usado desde hace mucho tiempo, ya sea como medicina o como veneno, incluso como cosmético, ¿ya? Porque al echárselo, por ejemplo, aquí puse una foto que no se nota mucho, pero la diferencia entre estas dos fotos es que esta persona tiene una dilatación mucho mayor de la pupila, y eso aparentemente hace a las personas más atractivas. Esa parte, la apreciación, no sé por qué, pero eso es lo que ocurre. La atropina tiene esta forma, ¿no es cierto? Tiene un anillo aromático, ¿no es cierto? Y esta otra parte, y tiene un nitrógeno. ¿Se acuerdan que la mayoría de los compuestos que se unen a los receptores colinérgicos tienen este nitrógeno terciario, un grupo amino terciario, ¿no es cierto? La atropina es una mezcla de dos compuestos, uno
y otro dextro, ¿no es cierto? Saben, es de química, ¿no es cierto? Que depende de cómo esté la molécula, como las dos manos, digamos, que son iguales, pero no son idénticas físicamente porque tienen posiciones distintas, están rotadas. Y la atropina tiene la mezcla de estos dos compuestos, tiene una vida media de aproximadamente 2 horas y de excreción urinaria. Y existe la escopolamina, no sé si han escuchado hablar de la burundanga, es una droga que de repente salen de estas noticias, así bien, ahora con la pandemia no, obviamente, pero de casos de gente que le meten droga en las bebidas y cosas así, le hacen hacer cosas que no quieren. Esta es la escopolamina, que es muy parecida a la atropina, pero es solamente la versión levo y iosine, ¿ya? También es la mina terciaria, digamos, una es la imagen especular de la otra. Tiene una vida un poquito mayor, de 3 horas y media, y también tiene excreción urinaria. ¿Han visto esta planta? Fíjense, esta planta yo la he visto y yo no sé, yo creo que esta también está. Tiene como unas flores que cuelgan grandes, un árbol así, no muy grande, pero tiene esas flores. Y la escopolamina se saca, o esa flor tiene escopolamina. Aquí tenemos los distintos compuestos. Si ustedes se fijan, esto es casi un poquito de cultura general nomás. Yo no pregunto por estructura química, pero está la atropina, la escopolamina, ¿ya? Prácticamente igual y tiene cambiado aquí algo. La pirenzepina, que se las voy a nombrar más adelante, el hipatropio, que es parecido, si ustedes se fijan, es muy parecido, tiene toda esta estructura, excepto que alrededor del nitrógeno, ¿no es cierto?, está esta cadena de acá que es mucho mayor. El tiotropio, que también se los voy a mencionar porque estos no, son particularmente, no, son los dos que se usan para efectos broncopulmonares. Entonces, les marqué aquí los que son alcaloides naturales, es decir, estos alcaloides existen en la naturaleza, en las plantas, la atropina, la escopolamina, el hipatropio, no sé dónde lo sacan. Y estos son todos derivados sintéticos. Ya a partir de estos de acá, los químicos empiezan a hacer su pega. Todos estos tienen especificidades variables para los distintos receptores muscarínicos. Tienen todos la misma afinidad para todos los receptores y dependiendo de esa variabilidad en la afinidad van a ser, uno de los componentes, o sea, uno de los factores que hace que los fármacos lleguen a distintas partes de manera diferente. Pero también hay otros factores, ¿no es cierto?, que son necesarios. La afinidad, la facilidad con que llegan, ¿no es cierto?, al órgano que uno lo requiere. Esto lo vimos en la clase pasada, ¿no es cierto? Tenemos los receptores M2 y M4, ¿no es cierto?, que actúan mediante la GI, y tenemos los M1, M3 y M5. Este es cardíaco, el M2, y el M3 y M1 principalmente a nivel de las vísceras. El 5 y el 4 son sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, si hay fármacos que actúan sobre los receptores muscarínicos de todo este tipo, dependiendo de la diferencia de afinidad, y cruzan la barrera hematoencefálica, vamos a tener efectos en el sistema nervioso central. Este gráfico de acá, que se ve muy malo, es de un paper, lo saqué, es una curva de dosis-respuesta de atropina sobre la activación colinérgica, ¿no es cierto? Es el efecto de la atropina en la respuesta a acetilcolina, en la respuesta de presión intravesical, o sea, de la vejiga, ¿ya? Entonces tiene una vejiga, le ponen acetilcolina, miden la presión, ¿no es cierto?, y le van agregando a la misma concentración de acetilcolina, bueno, aquí abajo varía la concentración de acetilcolina, y le van agregando distintas dosis del fármaco. ¿Cuál de esas dosis creen ustedes que es
la menor dosis de atropina. Atropina es un bloqueador del receptor, de los receptores muscarínicos. Eso lo debieran saber. ¿Cuál creen ustedes? Hello, ¿están durmiendo? Yo les puedo poner en la prueba una curva dosis-respuesta y le pregunto cuál de esas curvas es la que tiene un mayor bloqueo, es decir, la dosis de atropina es mayor. En la última, La de más a la derecha, ¿no es cierto? sí, esa. En el fondo yo necesito una mayor concentración de acetilcolina para poder lograr una presión vesical de la vejiga. La última, profe. ¿La más inferior de todas o no? ¿Qué creen ustedes? O sea, por ejemplo, si yo no tuviera, esta de acá no debiera tener atropina. Esa es la curva sin atropina, ¿no es cierto? Y si yo le voy agregando atropina, se va a correr hacia allá. Yo necesito mayor cantidad de acetilcolina, ¿no es cierto?, para poder lograr el mismo nivel, ¿no es cierto?, de presión en la vejiga. ¿Se entiende? Tú vas como apagando el efecto de la acetilcolina sobre la vejiga, sobre la musculatura. ¿Sí? Acuérdense, ustedes tienen que ir integrando, ¿no es cierto?, lo que les pasaron inicialmente en farmacología, que eran las curvas de dosis y respuesta, el efecto de bloqueadores, ¿no es cierto?, con esto. O sea, la información farmacológica es eso, ¿ya? Bueno. Lo importante aquí es que jugando, ¿no es cierto? Si tú tienes, por ejemplo, una intoxicación con órganos fosforados, donde la acetilcolina aumenta mucho. ¿Qué es lo que habría que hacer? Uno puede agregar atropina, ¿no es cierto?, para poder revertir en parte, ¿no es cierto?, los efectos. Ahora, en general, cuando uno agrega fármacos anticolinérgicos, los efectos son menores que cuando se activa el sistema, por ejemplo, en este caso parasimpático, porque en el sistema parasimpático tú tienes el efecto y la sinapsis ahí mismo y una concentración altísima en el local. En cambio, cuando tú agregas la droga, de partida está en todas partes, o muchas partes, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la posibilidad de lograr la misma concentración que en el lugar sináptico en general es menor, ¿ya? Los efectos son un poco más reducidos. El síndrome anticolinérgico, para que se acuerden, es rojo como una betarraga, ¿ya? Porque se produce una vasodilatación cutánea para disipar el calor. Seco como un hueso porque se bloquean las glándulas salivares, las glándulas de sudoración. Caliente como un hair, no sé lo que es eso, y eso es producto de la hipertermia. Como las glándulas sudoríparas no están funcionando, la temperatura sube, ¿ya? Ciego como un murciélago, porque se produce midriasis y hay problemas de acomodación, no acomoda, tú no te puedes acomodar, ¿no es cierto? Loco, tampoco lo que es un hatter, porque se produce delirio y alucinación. Entonces las personas, por ejemplo, que se intoxican. Hay niños, por ejemplo, que pueden empezar a morder las semillas, ¿no es cierto?, si es que tienen, las de la escopolamina, ¿no es cierto?, o de no recuerdo cómo se llama, la tropa veladona, pueden tener este tipo de signos, ¿no es cierto? Y full as a flask, en el fondo la vejiga se llena. ¿Por qué? Porque se aprieta el músculo, ¿no es cierto? Y el esfínter, ¿no es cierto?, de la vejiga,
y se relaja el músculo de la vejiga, entonces empieza a llenar la vejiga. Esos son como los síntomas, ¿no es cierto?, o las características de la intoxicación con un anticolinérgico, que serían un poco distintas, ¿no es cierto?, a lo que pasa con los órganos fosforados, ¿ya? Entonces, más específicamente, la atropina y la escopolamina, que vamos a dedicarnos un poco más a esto, producen dilatación de la pupila, bloqueo de la acomodación y disminución de la secreción, la lagrimación, y los efectos son mayores de la escopolamina que la atropina. En el caso del corazón, se disminuye la frecuencia cardíaca, y esto es raro, ¿ya? Porque bloqueando los receptores muscarínicos, que son tradicionalmente, ¿no es cierto?, los parasimpáticos, que producen disminución, ¿no es cierto?, de la frecuencia cardíaca. Si tú bloqueas eso, debiera producirse aumento en la frecuencia cardíaca. Y este es el efecto como que se produce a bajas concentraciones, ¿no es cierto?, y es producto de este control de receptores presinápticos, ¿ya?, que controlan reducen el nivel de acetilcolina liberado normalmente. Tú, con bajas concentraciones de antimuscarínicos, bloqueas esos receptores antes, ¿no es cierto?, que bloquea los receptores M2 muscarínicos. Por lo tanto, se ve primero una baja concentración, una disminución de la frecuencia cardíaca, y si aumentas la concentración, se produce taquicardia con mayor efecto de atropina. O sea, la atropina requiere mayor dosis que la escopolamina. Y aquí, bueno, eso lo van a aprender eventualmente en cardiovascular, pero aquí, una vez que se producen efectos cardiovasculares directos, farmacológicos, ¿no es cierto?, y se producen cambios a nivel de la frecuencia y de la cantidad y de la presión arterial, puede haber efectos secundarios mediados por los reflejos, ¿no es cierto?, vagales, que es por un control, porque se dispara fuera del rango homeostático, ¿no es cierto?, empiezan a activarse los reflejos simpáticos y parasimpáticos, dependiendo de qué es lo que ocurre. En el caso de la circulación, se produce una disminución de la vasodilatación, esto en términos generales, no solamente en lo periférico, ¿ya? Recuerden que le dije anteriormente que se produce una vasodilatación periférica para tratar de producto del aumento de la temperatura. En este caso, específicamente en la parte circulatoria más general, no solamente periférica, se produce una disminución de la vasodilatación, ¿no es cierto?, y un aumento de la presión arterial. Vías respiradoras, o sea, respiratorias a través del receptor M3, tenemos efectos broncodilatadores, ¿no es cierto?, porque los receptores muscarínicos producen broncoconstricción normalmente. Si uno bloquea eso, ¿no es cierto?, se revierte el efecto y se produce broncodilatación. En general, fíjense ustedes aquí que no se usa atropina y escopolamina, sino que se usan estos lipatropio y el tiotropio, que son derivados sintéticos. En general, estos se pueden usar con inhalación, ¿ya? Y además disminuyen la secreción. En el sistema gastrointestinal tenemos disminución de motilidad y secreciones, ¿ya?, pero solo aquellos efectos que son mediados o que son activados por receptores muscarínicos. No afecta todo el control que está mediado por otras hormonas, ¿no es cierto?, las hormonas gastrointestinales, que no activan receptores muscarínicos. Eso no tiene por qué regularse o bloquearse con atropina y escopolamina. En las vías biliares reducen los espasmos, ¿no es cierto?, que es el efecto opuesto a activar, ¿no es cierto?, los receptores colinérgicos muscarínicos. En el sistema genitourinario se produce una disminución de la contracción a altas dosis, mediada también por el receptor M3, y lo que vimos antes, lleno como un frasco, ¿no es cierto?, es porque se retiene la orina, ¿ya?, porque se cierra el esfínter y se relaja el músculo y se llena de orina la vejiga.
Y las glándulas sudoríparas, esto es lo que veíamos antes, se produce una disminución de la sudoración seco como un hueso, ¿no es cierto?, a bajas concentraciones, produce un aumento de la temperatura corporal, y esto puede ser bien relevante en el caso de los niños, ¿no? Sobre todo los niños que pueden comerse las semillas. Esto es está más relacionado con toxicidad, digamos, con toxicología que con farmacología, digamos, algún niño que encuentre estos remedios, pero no creo, eso no es común. Y aquí están estos derivados cuaternarios, el hipatropio y tiotropio. En general, el amono cuaternario, estos son el hipatropio y tiotropio, tienen un amonio, en vez de ser terciario, es cuaternario. Si es cuaternario, tiene una carga positiva, por lo tanto no atraviesa las membranas, y eso es bueno, por ejemplo, si uno quiere solamente afectar, como ya les dije, las vías respiratorias, uno inhala, ¿no es cierto?, estos fármacos, y estos fármacos no atraviesan la membrana fácilmente, entonces no se llena el cuerpo entero, ¿no es cierto?, tú puedes de esa manera hacer en el fondo, una aplicación local, ¿ya? En general, el hipatropio tiene más o menos la misma afinidad entre todos los receptores muscarínicos, todos los distintos tipos. Este se usa en forma parenteral y produce broncodilatación, bradicardia, inhibición, secreción, inhibición de la transmisión ganglionar, y eso por receptores muscarínicos en las sinapsis, ¿ya? Y disminuye la inhibición, la secreción de los bronquios, etc. Y el tiotropio tiene una mayor afinidad por M1 y M3, que son los viscerales, sobre los M2 que están en el sistema cardiovascular, ¿ya? Aquí solo quería mostrarles, este es un resumen, son los efectos de la atropina, y me parece esa cuestión ahí arriba. Ya, ahí sí. Ya. Otro lado, ya. Estos son distintos efectos a nivel de dosis. Yo hice aquí un resumen en flechita. Lo importante aquí es que yo les pasé esto el año pasado. ¿Se acuerdan que a dosis muy bajas se producen efectos de alguna manera contradictorios con lo que uno esperaría, ¿cierto? Si uno inhibe, bloquea la liberación de acetilcolina, o en este caso el efecto de la acetilcolina liberada, porque se libera igual, debiera tener efectos más parecidos a activación simpática, que son como esto, aumento de la frecuencia cardíaca y disminución de la saliva. Pero se ven estos efectos como contradictorios a bajas concentraciones, producto de los receptores presinápticos en la sinapsis, que mantienen a la liberación de acetilcolina un poco más baja. Si uno bloquea esos receptores muscarínicos, que se bloquean a dosis más baja, ¿no es cierto?, y tiene este efecto paradojal, y después a dosis más altas tienen lo que debiera tener. Ahora, lo entretenido de esto es que la atropina en particular tiene harto efecto cardiovascular, o sea, frecuencia cardíaca en particular, cardíaco, salivación, sudoración. No hay tanta variabilidad, pero se necesita mucho mayor concentración para tener efectos sobre gastrointestinal y vejiga, ¿ya? Intermedio en la pupila. Este es el efecto que les decía yo, que se los pasé el año pasado, que esta es la ocupación de los receptores muscarínicos, ¿no es cierto? Y lo interesante es que al ir agregando dosis mayores de atropina a concentraciones bajas, se observa una disminución de la frecuencia cardíaca, y sobre una cierta concentración, ¿no es cierto?, empieza a producirse el efecto que es más activación simpática, digamos, porque es en el fondo bloqueo parasimpático, ¿ya? Lo mismo ocurre con el flujo salivar. Ok, aquí hay algunas cosas raras. De lo que les hablaba yo, hay receptores M1 presinápticos que aumentan la liberación de acetilcolina, que es lo que es media
estos efectos paradojales, ¿no es cierto? Pero cuando yo les mostré todas las moléculas, estaba la pirenzepina, que creo que era un derivado sintético, no recuerdo, es específico para receptores M1 y bloquea la secreción gástrica a dosis que no afectan salivación o frecuencia cardíaca. Pero no se sabe bien en realidad cuál es el mecanismo, de dónde viene esa acetilcolina, pero en algún momento se usó como bloqueador, ¿no es cierto?, de la secreción gástrica. Ok, en términos generales, la atropina a dosis bajas produce excitación vagal, porque se libera más acetilcolina, a dosis, y la escopolamina produce, fíjense que la escopolamina atraviesa más la barrera hematoencefálica, produce depresión del sistema nervioso central, somnolencia, amnesia, fatiga, reducción del REM. En medianas, aquí empieza a atravesar la barrera, excitación y euforia, y la escopolamina también, y finalmente muy altas producen depresión y colapso circulatorio e insuficiencia respiratoria, ¿ya? O sea, estos son efectos tóxicos. Y lo mismo, ¿no es cierto?, la escopolamina. ¿Cómo se usan esto? Se usan muy poco en realidad, pero en algunos casos es para reducción del mareo, que eso es más relevante, y también en Parkinson para reducir los síntomas extrapiramidales producto de los antipsicóticos. Pero más específicamente en oftalmología se pueden usar para examen de fondo de ojo y disco óptico, que son los antimuscarínicos de acción rápida, ¿ya? Para producir una dilatación rápida de la pupila, que se pase rápido y no produzca ningún otro efecto. En cardiovascular, para cuidados coronarios e intervenciones muy cortas. El sistema nervioso central, lo que vimos anteriormente, reduce el mareo y se usa como profiláctico, o sea, anticipatorio. Y se usaron en algún momento para reducir los reflejos vagales por manipulación quirúrgica. Y esto es bien relevante, que lo vamos a ver después en la placa motora, que los reflejos, tanto nerviosos, ¿no es cierto?, de musculatura esquelética, como los reflejos, todos los reflejos autonómicos, cuando uno produce manipulaciones quirúrgicas, estos reflejos se activan, ¿ya? Entonces, todas las respuestas reflejas se pueden generar y pueden ser contraproducentes en situaciones críticas, ¿no es cierto? Y hay que buscar un buen manejo de ello. Ok, vías respiratorias, como ya les dije, en asma y enfisema pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva, rinitis aguda, o sea, mucha secreción, constricción, ¿no es cierto? Y el asma reducen la secreción y relajan, ¿no es cierto?, la musculatura. En general, lo más efectivo es usar inhaladores. Para la vía genitourinaria disminuyen la motilidad y puede usarse, por ejemplo, en los casos de cirugía, cuando hay una vejiga hiperactiva, ¿no es cierto? Cuando hay cálculos, etcétera, para ampliar la capacidad de la vejiga. Y en el tubo digestivo para disminuir la motilidad en el caso de diarrea y, bueno, no se usa, se usaron en algún momento en música péptica, pero eso no son. Y el otro importante mecanismo, o sea, situación en la que se utilizan es cuando hay intoxicación con inhibidores de la acetilcolinesterasa, cuando hay un envenenamiento colinérgico y uno tiene que reducir los efectos colinérgicos, ¿no es cierto? Y se usan bloqueadores colinérgicos, muscarínicos en particular, y hay uno que es la pralidoxina, que se utiliza como regenerador de la acetilcolinesterasa, ¿ya?
parece que acelera el recambio, ¿no es cierto? Porque los órganos perforados generalmente, o los inhibidores del acetilcolinesterasa, la mayoría, los que son tóxicos, ¿no es cierto?, se unen y se unen en forma irreversible, ¿ya? Entonces hay que producir nueva acetilcolinesterasa para que empiece a reducir los niveles de acetilcolina. Y la pralidoxina ayuda a este proceso. Esto, aquí puse el chamí. Esta es una planta que está en Chile, no sé si la han visto. Esta planta también tiene en sus semillas compuestos, tiene una mezcla de muchos de ellos, pero entre ellos hay anticolinérgicos, en particular antimuscarínicos. Entonces, si los niños empiezan a comer, a mordiscar esto, pueden envenenarse, intoxicarse. ¿Cómo se absorbe? Bueno, tubo digestivo, mucosas, y en menor, piel y vías respiratorias. El amonio cuaternario, y ahí hay que ver qué tipo de compuesto es, cuando no está cargado, cuando no tiene una carga, cuando es una mina terciaria, es más, cruza más fácilmente la barrera hematoencefálica, pero cuando tiene una carga positiva, no, y eso es importante desde el punto de vista de dónde va a llegar, si cruza o no la barrera. La atropina tiene una vía media de 4 horas y el metabolismo es hepático y con excreción renal. En términos de toxicidad, en general, bueno, la toxicidad puede ser comerse los alcaloides naturales, pueden ser setas, o sea, hay ciertas... cuando uno consume setas, por ejemplo, consume muscarina, que puede producirte un envenenamiento, tú puedes usar un antimuscarínico. Ahora, hay otras drogas, ¿ya? Por ejemplo, antagonistas de receptores de histamina 1, los antidepresivos y los antipsicóticos pueden tener efectos antimuscarínicos, no son los principales, pero sí como parte de sus efectos secundarios, ¿no es cierto? Pueden tener, dependiendo de la dosis, pueden tener efectos antimuscarínicos. Se van a tener algunas de estas sintomatología que veíamos recientemente. Y aquí termino con la mitad, ¿no es cierto?, de los que son los antimuscarínicos. Tenemos algunos que se utilizan, la escopolamina para la cinetosis, o sea, los mareos, es principalmente antagonista M1, vértigo, náusea, postoperatorio, ¿ya? La diciclomina para problemas gastrointestinal, antagonistas M3, y disminuyen el fondo colon irritable, diarrea, puede ser oral o parenteral. La atropina, que es oftalmológica, es tópica con gotitas, ¿no es cierto? Es un antagonista poco selectivo, fíjense, M1, M2, M3, y es local, produce midrasis y ciclopegía para exploración de la retina. Cuando uno va al oftalmólogo, ¿no es cierto? El hipatropio, que ya lo vimos, para enfermedades respiratorias, asma, pulmonar obstructiva, crónica, también es poco selectivo para los 1,3, disminuye, relaja, ¿no es cierto? Para episodios agudos de broncoespasmo y es aerosol, es inhalador. La oxibutinina es urinario, también no es específico para los distintos receptores, disminuye la contracción de la vejiga, para incontinencia y espasmos postoperatorios. Y tenemos aquí, yo volví a poner la atropina porque es muy importante cuando hay intoxicaciones colinérgicas, estas dos, la atropina y la pralidoxina. Esta cruza la barrera hematoencefálico con dosis más alta, esta no cruza, bloquea los receptores muscarínicos en todos los órganos y este regenera la acetilcolinesterasa, ¿ya? Es un antídoto para la inhibición de la acción de la acetilcolina sobre los receptores, porque como hay mucha acetilcolina, es intravenoso,
y la pralidoxina es un antídoto temprano para inhibir la acetilcolinesterasa. ¿Ya? Ok, eso respecto a los antimuscarínicos. Álvaro Sombrerero, Liebre. Ah, ahí están, me buscaron la... Después ustedes buscan, pero es para acordarse del síndrome antimuscarínico. No, síndrome muscarínico. Entonces vamos... Ojo como una betarraga. Ahora vamos a pasar a los antinicotínicos, ¿ya? Que los vamos a volver a mirar, pero desde el punto de vista de la placa motora del relajante muscular. Esto lo que vamos a ver aquí son sus efectos a nivel general, ¿no es cierto?, de distintas vísceras. Tenemos los antinicotínicos por su efecto, ¿no es cierto?, a nivel del sistema nervioso, actúan no en el órgano, ¿no es cierto?, como los muscarínicos, sino que a nivel ganglionar. Y el problema es que el ganglio puede ser simpático o parasimpático, ¿no es cierto? Entonces van a actuar en todos. Y por eso, en general, los bloqueadores antinicotínicos, los bloqueadores ganglionares, no son usados desde el punto de vista farmacológico, porque son muy inespecíficos, pero sí pueden tener efectos, ¿no es cierto?, de otras drogas que tengan efectos antinicotínicos y que se van a producir, ¿no es cierto?, el bloqueo de los ganglios. Aquí está la sinapsis, ¿no es cierto?, glutamatérgica. No, pero en esto, no sé por qué puse el receptor de glutamato, nada que ver. Esta es la placa motora, ¿no es cierto? Pero está también, además de la placa motora, está expresado en todos los ganglios, que aquí no, estos ganglios de acá, ¿no es cierto? En todos los ganglios está expresado en la segunda neurona, ¿no es cierto?, los receptores nicotínicos. Y además en el sistema nervioso central. Entonces, la sinapsis ganglionar tenemos una neurona que viene de la médula, ¿no es cierto?, y aquí está el ganglio de la neurona postganglionar. Y tenemos un potencial de acción mediado por receptores nicotínicos, que es el que produce el potencial de acción, y tenemos otros efectos que son más lentos, mediados por muscarínicos, porque son receptores mediados por proteína G, que en general nunca en sí producen un potencial de acción, sino que producen estos efectos más lentos, ¿ya? Pero hacen a la célula menos excitable o más excitable. Entonces, si estamos hablando de los receptores nicotínicos, vamos a tener este bloqueo. No va a haber potenciales de acción en la neurona postsináptica, ni parasimpática ni simpática. O va a disminuir la frecuencia de potenciales de acción y por lo tanto va a disminuir la liberación ya sea de adrenalina, o sea, noradrenalina o acetilcolina. Tenemos entre las drogas que bloquean los receptores nicotínicos, tenemos amina sintética, TEA, tetratilamonio se llama, hexametonio, mecamilamina, son todos agonistas competitivos, no depolarizantes, ¿ya? Después vamos a ver qué es lo que significa esto. El bloqueo ganglionar, como por ejemplo, aquí solamente le estoy dando, fíjense que nuevamente aquí tenemos una amina cuaternaria, aquí tenemos grupos nitrógenos, pero no están las aminas cuaternarias que yo las vea. Esta podría, no, esta tampoco. Pero esta es cargada. Está el hexametonio y trimetafán y mecamelamina y varios. La gracia es que, por ejemplo, este tiene, o las aminas que son sintéticas tienen un efecto muy bajo en la placa motora y en los receptores muscarínicos. Por lo tanto, actúan específicamente sobre los receptores nicotínicos. ¿Qué efecto van a tener? Esta es la misma tabla que se la mostré la semana pasada. Lo importante aquí es que el tono predominante, ¿no es cierto? Si yo tengo un ganglio con el tono predominante simpático y yo bloqueo esto, este es el efecto que voy a tener. El efecto opuesto, ¿no es cierto?, al efecto más importante que yo estoy bloqueando. Y en este caso,
vamos a tener un bloqueo parasimpático, ¿no es cierto? Por lo tanto, se produce como si yo estuviera activando el simpático, pero lo que pasa es que estoy bajando la activación del parasimpático, la estoy bloqueando. ¿Ya? Entonces tenemos principalmente arteriolas y venas, un bloqueo en la activación simpática, y glándulas sudoríparas y aparato genital. ¿Ya? Y el resto de los, el corazón, músculo ciliar, tubo digestivo, vejiga, glándulas salivales, ¿no es cierto?, tienen un tono principalmente parasimpático. Si yo bloqueo los ganglios, ¿no es cierto?, el efecto mayor que se ve en términos de consecuencia es este, porque está más alto la activación basal, ¿no es cierto?, que el parasimpático es mayor, es más alta la activación parasimpática basal sobre el corazón que el simpático. Si yo bajo los dos, porque el bloqueador baja ambas, ¿no es cierto?, el efecto que más se va a ver, ¿no es cierto?, es el efecto parasimpático. Espero que eso les quede claro. Ok. ¿Qué efectos tienen ahora más específicamente? El cardiovascular disminuye la presión arterial y el gasto cardíaco, porque acuérdense que tiene un tono parasimpático, y esto es fundamentalmente desde el punto de vista ortostático. Estos efectos a nivel cardiovascular empiezan a ser un poquito complicados porque hay el efecto directo de la droga y hay efectos mediados por reflejos autonómicos, ¿no es cierto?, que reducen los efectos iniciales de la droga. En el caso del sistema nervioso central, no cruzan la barrera hematoencefálica, por lo tanto no tienen efecto. Su absorción y biotransformación y excreción. Las moléculas cargadas se absorben muy bajamente en el sistema gastrointestinal, porque tienen una carga, ¿cierto?, no atraviesan la membrana. Se distribuyen, ¿no?, en el líquido extracelular, y la excreción es fundamentalmente en riñón y se acumulan en el hígado. Y como yo les puse acciones terapéuticas, ninguna. ¿Ya? Pero sí pueden tener efectos, ¿no es cierto?, producidos por factores tóxicos, ¿ya?, o por algún fármaco, ¿no es cierto?, que tiene acción antinicotínica y que después lo vamos a ver, que uno lo tiene que utilizar. Por ejemplo, vamos a usar bloqueadores de la placa motora. Esos son antinicotínicos para otros efectos, que pueden tener un poco de efecto, ¿no es cierto?, sobre los ganglios del sistema nervioso autonómico. Y lo que uno tiene que hacer es tratar de usar un fármaco para bloquear la placa, la contracción muscular durante la cirugía, por ejemplo, que tenga el mínimo efecto en el sistema nervioso autonómico a través del bloqueo de los ganglios. Y esto es... terminé y pasé medio rápido. Este es el chamico, y el chamico, o estramonio, tiene una mezcla de escopolamina y atropina en su semilla. ¿Han visto esta planta? Es una maleza. ¡Oli! Sí, yo la he visto en la casa de mi prima. O sea, es en cualquier parte, es bien... Bueno, esas semillas tienen escopolamina y atropina. A mí me tocó hace millones de años, una vez que trabajé en un lugar rural, que llegó un niño que había empezado a morder la semilla, porque la encontró bonita, jugaba, ¿no es cierto? Y no son altamente tóxicas, letales, pero sí producen delirio y alucinación, etc. ¿Ya? Preguntas, dudas, y paramos un poquitito. Los antinicotinos no son fármacos que se utilicen desde el punto de vista clínico, ¿ya? Pero sí se pueden encontrar aquellos que puedan eventualmente transformarse en toxicólogos, que sí hay acciones toxicológicas o casos de intoxicación. Hello. Me iba a ir al síndrome anticolinérgico.
rojo, seco, caliente, ciego, loco y lleno. Se produce delirio y alucinación. Hacemos una batería que dura. Álvaro bilingüe, eso es lo máximo. Una batería que dura mucho más. ¿Qué es eso? ¿Hacemos un break? ¿Aló? ¿También, profe? ¿Sí? Hagamos, como son las 3:12, usted tiene una prueba después, ¿no? Taller. Sí, tenemos un taller. ¿Cómo ¿a qué hora era? ¿A las 4:40? Porque me dijo, los tenía que soltar antes. Entonces, si son las 12, volvamos en 10 minutos para que tengan un poco, para que salgamos antes. Ya, profe.